Entonces, acuérdense de que la vez pasada yo les expliqué de que el enfoque de Jesús en su ministerio y la razón por qué él hacía tantos milagros y la manera como él hablaba con la gente no era solamente para impresionar, no era solamente para mostrar de que era el Hijo de Dios. Era parte de eso, pero a través de sus enseñanzas, que es lo que vamos a tocar hoy, le estaba mostrando cómo exactamente va a ser este reino de Dios que está viniendo, que Él está viniendo para establecer en la tierra. Cuando estábamos estudiando esto en la universidad, leímos bastante de lo que muchos ahora llaman el sermón en el monte, Sermon on the Mount en inglés. Entonces, casi todo, mira, Mateo 5 hasta el 7, entonces esos 3 capítulos es solo Jesús hablando. Por eso vas a ver mucho rojo. Entonces la manera como me lo enseñaron es de que esto básicamente es como si fuera la constitución de este reino que Jesús vino para establecer. Dice, voy a leer la primera parte, dice que cuando, bueno, acá estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional, cuando vio Jesús a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Entonces acuérdense de que con la justa Jesús pudo enseñar desde una casa en la ciudad de Capernaum, que había demasiada gente que no podía entrar a la casa, que casi ni siquiera podía entrar un hombre que necesitaba sanidad. Entonces se dio cuenta, mira, si voy a enseñar a literalmente miles de personas, voy a tener que salir de la ciudad. Y eso es exactamente lo que hizo. Hasta el día de hoy, creo que es el monte Tabor, que es en Israel, donde se supone que eso es el lugar donde Jesús enseñaba. Obviamente no existían micrófonos como tenemos ahora, el sound system y todo eso. Entonces él tenía que aprovechar del terreno, que es muy montañoso, obviamente hay muchas montañas en esa parte. Él tenía que básicamente gritar y esperar que llevaba su eco para que cada persona que estaba, literalmente miles de personas, lo pudieran escuchar hablar. Sus discípulos se lo acercaron y tomando él la palabra comenzó a enseñarles diciendo, ahora enfócate en eso, que va a ser una comparación de cómo es la vida ahora para mucha gente, pero cómo va a ser cuando viene ya el reino de Dios. En esta versión dice bienaventurados, en mi versión dice dichosos. Prefiero bienaventurados, que es un poco mejor, pero dice dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, yo que los que lloran ahora, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias, o tribulaciones, en esta versión dice también. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. Entonces, casi todos, mira, yo me crié en un colegio cristiano y teníamos que memorizar todo esto en inglés, obviamente. Pero nos enseñaban, pero no con mucho contexto. ¿Qué exactamente significa ser, por ejemplo, un pobre de espíritu? Obviamente mucha gente en la época de Jesús y hasta el día de hoy sufren de pobreza financiera. Pero ¿qué significa ser pobre de espíritu? Cuando tú lees el griego, está hablando de cuando alguien reconoce su necesidad espiritual por Dios. Entonces, y también me di cuenta de otra cosa. Si Jesús está afirmando, todos estos son frases positivos. Si tú estás haciendo esto ahora, algo bueno te viene cuando viene el reino de Dios. Entonces significa que el opuesto también es cierto. Entonces diciendo que si tú eres pobre de espíritu, si tú reconoces tu necesidad por Dios, Dios te va a dar su reino. Pero si tú eres una persona altiva, orgullosa, que tú no reconoces tu necesidad por Dios,
¿qué vas a conseguir en el reino de Dios? La respuesta es nada, posiblemente. Si tú te regocijas en lo malo, vas a sufrir consecuencias. Si tú no demuestras compasión, tampoco Dios va a ser compasivo contigo. Entonces, ¿ves? El opuesto de cada frase que dice acá Jesús también es cierto. Entonces, no es solamente una bendición, sino también una advertencia para evitar lo que viene. Entonces, básicamente está diciendo, el enfoque de todo eso, lo que dice Jesús al inicio es: reconozcan su necesidad por Dios. Porque este mundo te puede dar unas cosas, tú puedes vivir una vida tranquila en este mundo, pero no vas a poder llevar nada contigo. Hasta nos dice, creo que Pablo lo dice en el libro de Hebreos, que el destino del hombre es morir una sola vez y de ahí el juicio. Tu destino eterno depende de cómo tú vives esta vida que Dios te ha dado. Porque muchos no se dan cuenta de que la vida que llevamos en este mundo es un don, es un regalo de Dios. Se puede usar como tú quieras. Puedes usar tu vida para glorificar a ti mismo y básicamente ser tu propio Dios. O tú puedes reconocer a tu Creador y decir: ¿cómo puedo vivir una vida que glorifica a este que me creó, que me dio esta vida que yo no merezco? Y Jesús dice muchas otras cosas. Yo no voy a leer todo el sermón porque son 3 capítulos, pero él dice, por ejemplo, en el próximo versículo dice: ustedes son la sal de la tierra. Está hablando a sus discípulos. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo va a recuperar su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente lo deseche. Eso también para nosotros no tiene mucho sentido. ¿Qué tiene que ver sal con seguir a Jesús? Acuérdense de que en esta época no existían refrigeradores como tenemos ahora. Si tú querías preservar la comida, especialmente en un ambiente donde estaban a 40 grados centígrados, tú tenías que preservar tu comida con la sal. Porque, y hasta el día de hoy usamos la sal para, por ejemplo, deshacernos de la nieve y del hielo. Tiene bastante uso la sal. En esta época lo usaba más que todo para preservar la comida. Entonces tú tienes algo que la gente necesita, que se puede usar para lo bien, para alimentar, pero va a venir un tiempo, especialmente en un clima muy muy caliente, de que se va a pudrir y ya no se va a poder usar. Entonces la sal lo preserva, literalmente lo está salvando de destrucción. Y Jesús está diciendo que sus discípulos son así. Nosotros estamos preservando el mundo y estamos literalmente protegiendo el mundo de la destrucción. En muchas otras partes dice Jesús que somos la luz del mundo. Él mismo, Jesús, dijo: yo soy la luz del mundo, y después acá dice: ustedes también son la luz del mundo. Entonces, ¿quién está correcto? Bueno, acuérdense que estamos hablando acerca de cuando Jesús se bautizó. No era solamente un ejemplo para nosotros, sino literalmente era el costumbre que tenían los judíos para ungir los sacerdotes. Entonces Jesús fue ungido no con aceite, sino con el mismo Espíritu de Dios. El deseo de Dios es transferir esa misma unción, ese mismo Espíritu a cada persona que cree en Él. Y el aceite en esta época no solamente se usaba para ungir, sino también para las luces. Acuérdense que no existían lo que tenemos ahora. La única luz que tenían, obviamente si ya no era de día, era una vela o cualquier fuego que tenían en la casa. Y la manera como tú hacías que esa vela que esa llama no se apagaba era con el aceite. Por eso ves mucho simbolismo con el Espíritu Santo. Entonces nosotros, si Jesús es luz, la luz del mundo, Él tiene el aceite, Él tiene la unción, Él tiene el Espíritu Santo. Y Él está transfiriendo, Él está poniendo la mano. Y ahora nosotros también podemos recibir ese mismo aceite, ese mismo Espíritu Santo. Y a través de Él, ahora nosotros también somos luz. Cada persona somos luz del mundo. Y en casa obviamente pueden seguir leyendo todo lo que dice Jesús. No voy a leerlo todo porque es muy largo, pero Jesús básicamente hace, como le dije antes, es una constitución de cómo exactamente va a ser el reino de Dios. Es en este sermón en el monte, y estoy segurísimo que Jesús lo predicó en bastantes ciudades y lugares donde él fue con sus discípulos una y otra vez. Es de ahí donde sacamos nuestras cosas, como por ejemplo el Padre Nuestro. ¿Sabían eso? En capítulo 6, ahí está el Padre Nuestro. Ahí también dice:
Ustedes han oído la ley de Moisés que dice, ama a tu prójimo, pero odien a tus enemigos. Pero yo les digo, ahora estoy trayendo una nueva ley, un nuevo pacto con Dios. Y ahora, bajo este nuevo pacto, ustedes están obligados a amar a tus enemigos, para que ustedes puedan ser hijos de tu Padre en el cielo. Como que, ¿qué tiene que ver eso con ser un hijo de Dios? Bueno, si tú eres un hijo de alguien, tú eres una reflexión de tu Padre. Y él dijo esto: tu Padre en el cielo da lluvia a los buenos, pero también a los malos. Está igual, alimenta a los buenos y a los malos. Obviamente Dios no tiene placer con cada persona igual, pero el amor de Dios es incondicional y Él cuida a cada persona, sean buenas para nosotros o malos. Y de la misma manera, si tú quieres ser un hijo de tu Padre en el cielo, si tú quieres ser un hijo de Dios, tú vas a tener que actuar como Él actúa. Si Él puede amar a la gente mala, amar a sus enemigos, tú también vas a tener que hacerlo. Porque si tú solamente amas a los que aman a ti, los que te caen bien, tu familia, tus amigos, entonces ¿cómo eres tú diferente al resto del mundo? Porque mira, estoy segurísimo que los demonios no se quieren entre ellos, pero por lo menos trabajan juntos, por lo menos cooperan. Si tú solamente amas, dijo esto Jesús, si tú solamente amas a los que aman a ti o que te caen bien, entonces ¿qué recompensa en eso? Hasta los peores personas, las prostitutas, los publicanos, lo peor de la gente, hasta ellos aman entre ellos. Entonces ¿cómo eres tú diferente de ellos realmente? Esto hacía a la gente pensar bastante, ¿cómo está exactamente aplicando la ley ahora? Porque la ley que Dios dio a Moisés era para esa época antes de que viniera el Mesías. La promesa era de que cuando venía el Mesías iba a traer un nuevo pacto con él. Entonces va a haber también nuevas reglas. La esperanza que Dios tenía para su pueblo tenía unas esperanzas, unos requisitos que tenían que seguir, pero también va a tener requisitos para gente en el nuevo pacto. De ahí también sacamos donde Jesús dice, no guarden tesoros acá en la tierra. Está hablando de tesoros financieros, tu casa, tu auto, el dinero que tú tienes en tu cuenta de banco. No se enfoquen tanto en tu riqueza acá, porque no lo vas a poder llevar contigo. En lugar de enfocarte tanto en hacer toda la plata para ser un millonario, para tener el Ferrari que quieras, o la casa que quieras, o el PlayStation que quieras, enfócate en conseguir y acumular tesoros en el cielo. Porque en este mundo todo eso es temporal. Se malogra, se pudre. Un ladrón puede entrar a tu casa en cualquier momento y tomar todo eso, tomar todo tu dinero, lo que tú has pasado años tratando de conseguir, en un instante se lo pueden tomar. Entonces, en lugar de enfocarte en eso, en lo temporal, lo que se puede perder en un instante, enfóquense más en acumular tesoros eternos. Dice, en el cielo hay ningún ladrón que lo va a poder robar, nada se va a romper, nada se va a malograr. Es algo eterno porque Dios te lo está dando. Y él dijo esto para terminar. Él dijo, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Quién es tu Dios realmente? Así termina el sermón en el monte, hablando acerca de la familia, también acerca de adulterio. Él dice, tú ya conoces la ley de Moisés dice, por ejemplo, no cometas adulterio. Está hablando de una acción físico, de estar, si tú eres un marido, andar con otra mujer, o si tú eres una esposa, andar con otro hombre. Y todos ustedes se creen buena gente por el hecho de que ustedes nunca lo han hecho físicamente. Pero yo les digo que ahora Dios espera de ustedes, si ustedes quieren ser realmente hijos de Dios, ni siquiera pueden pecar en su corazón. Si tú tienes lujuria en tu corazón, nunca lo actúas, pero en tu corazón hay lujuria por alguien, tú bajo los ojos de Dios tú ya eres un adúltero de corazón. Y de la misma forma, quizás tú nunca ni un dedo le pones a nadie, nunca matas, nunca le das una cachetada, pero si tú tienes odio en tu corazón contra alguien, Dios te va a juzgar como si tú fueras un asesino. Entonces, yo creo que yo enseñé acerca de esto unos meses atrás, de que mucha gente queja de que el cristianismo es fácil. De que tú puedes hacer lo que te la gana y al final del día tú puedes decir, Dios perdóname y te perdona. No funciona así. Dios perdona, sí, pero cuando tú arrepientes, como dice el griego, no solamente cambiar de comportamiento, no solamente es un cambio de acciones, sino es un cambio de corazón.
Porque Jesús se dio cuenta de que la raíz de todo lo malo que hacemos nosotros como seres humanos empieza aquí. Porque cualquier persona puede cambiar su comportamiento. Hasta los criminales que tú ves en la televisión, cuando van a la cárcel se portan bien. Acaban de violar, acaban de robar, acaban de asesinar a una familia entera quizás, pero en la cárcel se portan bien. La guardia dice, entra al cuarto, aquí te vamos a hacer tu comida, ponte esta ropa, dúchate a esta hora, tienes 1 hora para estar afuera, después tienes que regresar, y obedecen. Entonces para una persona que no sabe qué han hecho, dicen, ¿sabes qué? Esta persona no está mal. Yo veo que hace todo lo que tiene que hacer, nunca queja, no pelea con nadie, es una buena persona. Tú no sabes su pasado, no sabes por qué está ahí. Cualquier persona, cristiano o no cristiano, puede cambiar su comportamiento, no es tan difícil. Lo que es lo más difícil es poner un corazón humilde ante Dios. Entonces por eso Jesús está diciendo, ¿tú crees que eres buena persona porque Dios te va a juzgar por tus acciones? Sí, te va a juzgar por tus acciones, pero también va a mirar tu corazón. También en esa escala que todo el mundo está pensando, Dios también va a poner lo que está en tu mente y tu corazón. Entonces piensa, ¿realmente es tan fácil el cristianismo? No. Y dice, sean perfectos como tu Padre en el cielo es perfecto. Y todos dicen, ¿cómo? Bueno, tú no puedes ser perfecto en tu propio esfuerzo, por tu propia voluntad. Tú necesitas a Dios. Tú tienes que ser pobre de espíritu. Tienes que reconocer tu necesidad por Dios, y cuando Dios entra en tu corazón, con el Espíritu de Dios te unge como sacerdote, ahora sí puedes actuar de una manera diferente. No porque cambió su comportamiento, no, porque ahora tienes un cambio de corazón. Por eso dijo Jesús, el reino de Dios empieza dentro de ti. Va a haber un físico reino de Dios en esta tierra. Jesús va a reinar acá como rey. Pero mientras tanto, el reino de Dios existe no en un lugar físico, sino en el Espíritu. Cuando tú tienes el Espíritu de Dios dentro de ti, ahí está el reino de Dios. Y por eso Jesús llamó la atención y mucha gente le empezaron a seguir, porque se dieron cuenta, esto es con lo que decían los profetas, de que voy a traer un nuevo pacto a Jacob, a mi pueblo, Israel. Obviamente cuando están en casa, como les dije, su tarea, lean todo el capítulo 5, 6 y 7, porque hay mucho más detalles de lo que habla Jesús. Y esto es cuando Él está hablando en público, literalmente a miles de personas. Y todos se quedan impresionados. Nadie habla como este hombre. Hasta dice la Biblia que se quedaron asombrados porque este hombre hablaba con autoridad de Dios. Y hasta la gente que al inicio quizás no le creían tan bien, porque acuérdense que había los líderes espirituales de esa época, lo que ahora llamamos el Sanedrín, los fariseos, eran los líderes judíos que se encargaban del templo y de todos los sacrificios. Tenían muchos problemas con Juan el Bautista porque él les hablaba de su hipocresía. Y también empezaron a espiar a este Jesús, a ver qué va a decir, este es el primo del loco del desierto, a ver qué va a decir. Empezaron básicamente a acosar, a estoquear, para ver qué dice. Y a la mayoría Jesús le caía muy, muy mal, porque decía cosas que no les convenía. Hasta los más religiosos tenían que humillarse ante Dios y reconocer su necesidad espiritual por Dios. Y por su orgullo no podían aceptar eso. Pero habían algunos que sí. Y uno de ellos se llamaba Nicodemo. Por favor, a Juan capítulo 3. Gracias. Estamos saltando a diferentes evangelios. Jesús hablaba bastante a multitudes. Él no tenía ningún problema con hablar a literalmente miles de personas a la vez. Pero vas a darte cuenta de que Jesús no lo hacía por la misma razón que hace mucha gente ahora, por la publicidad, por la popularidad. Él ponía el mismo esfuerzo y énfasis y corazón cuando él hablaba uno a uno, con una sola persona. Nos dice acá Juan capítulo 3 de que había uno de los fariseos, se llamaba Nicodemo, que en secreto seguía a Jesús. La mayoría de los que estaban con él obviamente dicen, este hereje que se cree, que ha dicho que es el Mesías, que dice el Hijo de Dios, que blasfemia. Y él se quedaba callado, pero en privado, y hasta había más que uno que también en secreto creían en Jesús.
Dice en el versículo 1, había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche, en secreto, para visitar a Jesús. Entonces están los dos juntos, solos, como una entrevista. Dice Rabí, que significa maestro. Este es uno de los más grandes en todo Israel, un líder espiritual, y llama a este carpintero de Nazaret maestro. Imagínate. Le dijo, sabemos, plural, que eres un maestro que ha venido de parte de Dios. Porque nadie podrá hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Entonces ahora Jesús va a llegar al corazón de Nicodemo a través de lo que ya saben, porque esto es un maestro, es un rabí, era como básicamente un pastor, como tenemos ahora en la iglesia cristiana. Era el líder espiritual de los judíos. Cada Shabbat y en cada festival judío él estaba de cargo, él leía del Torah y él predicaba mostrando lo que estaba diciendo Dios acerca de los profetas, como Moisés por ejemplo. Pero ahora este rabí, un ancianito, ha dedicado su vida al Torah, ahora le estaba pidiendo consejo a este Jesús de Nazaret. Entonces Jesús le dice la verdad, lo que tiene, ¿qué es exactamente lo que le falta para ser parte del reino de Dios? De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Ese es tu requisito, Nicodemo. Tú tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puedo entrar por segunda vez al vientre de mi madre y volver a nacer? Versículo 5. Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu, el Espíritu Santo, no puede entrar al reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, otra versión dice carne, pero lo que nace del Espíritu de Dios es espíritu. ¿Ahora tiene sentido? Nicodemo, él se dio cuenta que Nicodemo reconoció su necesidad espiritual y ese cambio de corazón de Dios. Entonces le está diciendo, de la misma manera como tú y cualquier otro ser humano nació físicamente, tú viniste tú eres un ser humano y viniste de otro ser humano. Entonces tu espíritu, tu corazón, si tú quieres ser un hijo de Dios, va a tener que nacer de Dios. Va a tener que ver un cambio dentro de Dios. Está poniendo su espíritu en ti y ahora tu espíritu es una nueva persona. No te sorprendas que yo te haya dicho tienes que nacer de nuevo. El viento, que es otra palabra para el espíritu, sopla por donde quiere. Lo oyes silbar, aunque ignores de dónde viene y dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu Santo. Nicodemo dijo, ¿cómo es posible esto suceda? Tú eres maestro de Israel, Jesús le dijo, ¿y no entiendes estas cosas? Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. En otras palabras, toda la Biblia, toda el Torah estaba acumulando a este punto. Tú sabes todo eso. No es que tú no realmente crees, es que tú no lo quieres creer, porque vas a tener que sacrificar mucho de lo que tú tienes en esta vida. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las cosas celestiales? Nadie acá en esta tierra ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Eso se le está diciendo, yo te puedo decir esto con autoridad porque yo sé de lo que estoy hablando. Yo vine de ahí. Y ahora Jesús acá explica algo muy interesante que si tú no eres un judío quizás no entenderás. En el libro de Números, cuando Israel todavía estaba en el desierto, acaban de salir de Egipto y pasaron 40 años en el desierto por castigo de Dios, por no creer de que realmente la tierra prometida estaba ahí para ellos, muchas veces se quejaban y una y otra vez Moisés tenía que ser como un Cristo, tenía que ser alguien que intercede entre el pueblo de Israel y Dios, realmente pedir misericordia, porque Dios los castigaba por su infidelidad.
En una ocasión en particular, había una vez de que el pueblo de Israel hasta casi lo matan a Moisés por su rebeldía. Entonces, como castigo, Dios permite que unas serpientes venenosas que vivían en el desierto invaden el campo de Israel y empiezan a morder a bastante gente. Y eran venenosas, entonces la gente se empezaba a enfermar y morirse. Y la gente se dieron cuenta, esto es un castigo de Dios por quejar tanto. Entonces pues, se rogaron a Moisés, por favor, pídele a Dios que nos tenga misericordia. Lo siento, sorry. Por favor, ya no vamos a quejar, por favor, que tome estos serpientes de nosotros, por favor. Entonces él ora a Dios diciendo, por favor, sana a tu pueblo, por favor, quita estas serpientes del pueblo. Y Dios lo manda a hacer algo muy interesante, que al inicio no tiene sentido, especialmente siendo el Dios de Israel, pero luego entenderás por qué lo hizo. Le dice a Moisés, haga una serpiente, como acabo de ver muchas serpientes reales, una estatua de una serpiente hecho de bronce, y ponlo sobre un palo, y dile al pueblo de Israel, si ustedes, cualquier persona ahí que ha sido mordido por una de estas serpientes, si están obviamente envenenados, miren nomás a esto. Si lo ven, van a vivir. Dios le va a sanar. Y Moisés, obviamente, en desesperación no protestó, pero ¿qué no hubiera estado pasando por la mente? ¿Dios quiere que yo haga un ídolo, una imagen de una serpiente sobre un palo para que la gente lo vea? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto con sanidad? Y para muchos, ya hasta el día de hoy muchos debaten acerca del significado de eso. Hasta que tú vas a Génesis capítulo 3 y te das cuenta de que la serpiente siempre era un símbolo de la caída del hombre, del pecado. Entonces lo estaba poniendo este serpiente, que es un símbolo del pecado, sobre un palo. Y la manera como lo hubiera hecho ese palo hubiera sido, mira, si tú pones un palo así recto nomás, ¿cómo vas a poner una serpiente encima de eso? No puedes. Pero ¿qué tal si tú pones un palo acá? No sé si ven en la imagen. Literalmente él tuvo que hacer una cruz y puso la serpiente sobre esa cruz. Él dijo, cualquier persona que vea esto se va a sanar. No lo tienes que adorar, no te importa, solo míralo. Yo quiero que vean esta imagen para que se le quede grabado en la mente. El pecado y la caída del ser humano sobre una cruz. Si pueden ver esto y acordarse de esto, se van a sanar. No sé si ahora entienden la imagen que estaba mostrando Dios. Estos 2000 años antes de Jesús, acuérdense. Entonces dijo Jesús esto a Nicodemo, uno a uno, con alguien que ya conoce esta historia muy bien. Le dijo, ¿cómo levantó Moisés la serpiente en el desierto? Así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Han escuchado ese versículo antes? Fue el mismo Jesús que lo dijo, pero ahora lo conocen ese versículo en contexto. Y está diciendo, esa sanidad que va a venir a ti me va a costar. De la misma manera como esa serpiente estaba sobre ese palo, esa cruz, yo también voy a tener que ser crucificado, para que todos aquellos que creen se puedan salvar. Ese veneno y esa serpiente, no sé si ven, si entienden la imagen. Esa serpiente mordía a la gente y les traía veneno que los mataba. El serpiente en el Edén también, en un sentido metafórico, también nos mordió. El pecado es como un veneno para nosotros. Y la única manera que tú te puedes salvar es a través de esta señal que hizo Dios para nosotros. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, porque la luz vino al mundo, Jesús vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras quedan al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios.
Entonces Nicodemo salió de esa entrevista con Jesús pensando, hay una decisión que yo tengo que tomar. Yo y muchos otros en secreto en el Sanedrín nos damos cuenta, este sí es el Mesías. Pero por la presión política y todo eso, nosotros no podemos decir, yo creo que Yeshua es el Mesías, porque yo tengo temor de perder lo que tengo en este mundo. Yo soy un hombre muy respetado, reconocido, yo soy un maestro, yo soy el líder espiritual de mi pueblo. Yo creo de que Jesús es el Mesías, pero si yo le digo públicamente, ¿qué me va a pasar? Y la Biblia no exactamente nos dice cómo exactamente respondió Nicodemo. De ahí, mira, desde el versículo 21, ahí termina la conversación entre Jesús y Nicodemo, con Jesús hablando. Y creo que Juan hizo eso a propósito, porque este mensaje no era solamente para un líder espiritual tan grande como Nicodemo, era para cada persona leyendo su libro. Tú tienes que elegir entre dos cosas. Tú puedes quedarte en la oscuridad, donde tú sabes, de tu corazón tú sabes de que estás mal, tú necesitas a Dios, pero tu orgullo es como una pared, tú no lo puedes vencer porque tienes miedo de perder lo que tienes en este mundo. Pero Jesús está estableciendo un nuevo reino, un nuevo pacto, que hay una constitución que seguir, y es la única manera que tú puedes salvarte del veneno del pecado. ¿Cuál vas a elegir tú? Eso es el mensaje de Jesús. Gloria a Dios. ¿Preguntas?